Bueno, pues buenos días a todos. Después de esta charla informal, damos paso a la sesión de la plataforma de formación de diagnóstico por imagen de hoy. Y tenemos con nosotros a Verónica Martín, que es R2 de nuestro hospital, del Hospital Dr. Josep Trueta, que nos va a hablar sobre las claves para hacer un informe de TAC de senos paranasales. Adelante, Verónica, cuando quieras. Buenos días a todos, soy Verónica y en la sesión de hoy haré un repaso sobre la anatomía y la patología más importante de los senos paranasales que nos puede ser útil para realizar nuestro informe radiológico. Vamos a introducir el tema hablando de su importancia. ¿Por qué puede ser importante el TAC prequirúrgico de los senos paranasales? Bien, pues la sinusitis es una patología de gran prevalencia. En Estados Unidos se estimó que afecta hasta un 16% de la población adulta, suponiendo un problema de salud pública. La cirugía endoscópica nasosinusal constituye la principal técnica quirúrgica, siendo importante la evaluación prequirúrgica por TAC, ya que la anatomía de los senos paranasales es muy variable. Algunas variantes anatómicas tienen poca relevancia, pero hay otras que son críticas para guiar la cirugía y evitar las complicaciones quirúrgicas. La técnica de elección para la valoración prequirúrgica de los senos paranasales es el TAC. Generalmente con un TAC simple con reconstrucción ósea será suficiente, pero será útil administrar el contraste endovenoso o tener una buena ventana de partes blandas en caso de sospecha de patología tumoral o bien ante la sospecha de complicaciones o afectación intracraneal. La cirugía endoscópica nasosinusal tiene un riesgo de complicaciones mayores que oscila en torno al 0,4 y el 1,3%. Las más frecuentes son la lesión del nervio óptico o de la órbita o las lesiones del conducto nasolacrimal, la formación de fístulas de líquido cefalorraquídeo y las complicaciones infecciosas como la meningitis. Centrándonos ya en el informe radiológico, vamos a hablar primero de la anatomía de los senos paranasales, ya que hay variantes anatómicas que, como hemos dicho, pueden favorecer a patologías inflamatorias o a mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas. Por ello, resulta útil conocer estas variantes y describirlas en el informe, para que el otorrino las tenga en cuenta e intentar minimizar el riesgo de complicaciones. Se suele hacer una división de la anatomía de los senos en dos complejos en función de la vía de drenaje, el complejo osteomeatal anterior y el complejo osteomeatal posterior. Empezaremos por el complejo osteomeatal anterior. Incluye las estructuras que participan en las vías de drenaje de los senos frontales, maxilares y de las celdas etmoidales anteriores. Tiene una serie de límites óseos que delimitan las vías de drenaje, que son los que voy a marcar con el puntero, que son la pared lateral del cornete nasal medio, el suelo de la órbita y el proceso uncinado, que es este de aquí. Estas estructuras delimitan la vía de drenaje del seno maxilar, que está formada por los siguientes tramos: el ostium del seno maxilar, el infundíbulo, el hiato semilunar y finalmente el meato nasal medio. Este complejo osteomeatal anterior es el principal objetivo de la cirugía endoscópica nasosinusal en pacientes con sinusitis crónica para conseguir su correcto drenaje. Tiene una serie de variantes anatómicas, siendo las más frecuentes, que seguramente habréis visto muchas veces en los TACs, los espolones nasales y la desviación del tabique nasal, que son las variantes anatómicas más frecuentes de los senos paranasales y son causa frecuente de obstrucción de las vías. Otra variante anatómica son los ostios accesorios, que se ha visto relacionado con la rinosinusitis crónica por recirculación de moco entre el ostium principal, que es el que está marcado aquí con un asterisco, que suele estar en localización anterior a los accesorios, em, y esta recirculación entre el ostium principal y los accesorios puede ser causa de rinosinusitis. Otras variantes anatómicas son la concha bullosa, que es cuando el cornete medio se encuentra neumatizado, y la rotación paradójica del cornete medio, como vemos aquí. Ambas variantes pueden contribuir en la obstrucción del complejo osteomeatal y, por tanto, pueden favorecer la patogenia de la rinosinusitis. En la evaluación prequirúrgica también es importante identificar la inserción del proceso uncinado del que hablábamos antes, que es este hueso con forma curvada que sobresale del etmoides. Su inserción tiene múltiples variantes anatómicas. Las que pueden tener relevancia clínica son la inserción medial, que es esta que vemos aquí, donde se ve cómo el proceso uncinado se curva y se inserta en el cornete nasal medio,
obstruyendo el paso hacia el meato nasal medio. Esto puede ser una causa de rhinosinusitis crónica. También es importante su inserción lateral, que es la lámina papirácea, que es la porción ósea del hueso etmoides que forma la pared medial de la órbita, ya que el proceso uncinado durante las cirugías de rhinosinusitis se secciona. Y si tiene este tipo de inserción, hay más riesgo de dañar las estructuras de la órbita. Las celdas de Haller son celdillas etmoidales localizadas en el suelo de la órbita. Si son muy grandes, pueden obstruir el infundíbulo maxilar, que es el que tenemos aquí justo debajo, siendo causa de sinusitis crónica del seno maxilar. También, al estar tan cerca de la órbita, hay riesgo de daño de las estructuras orbitarias si se intentan resecar. Después tenemos las celdillas de Abernathy, que es cuando vemos la neumatización en esta zona del dorso nasal. El problema de estas celdillas es que, como vemos en este plano sagital, están cerca del receso frontal, por donde pasa la vía de drenaje del seno frontal. Y si se hacen muy grandes, pueden obstruirlo, causando sinusitis frontal crónica. Y por último, tenemos la bulla etmoidal, que es la celdilla etmoidal más anterior y un poco más grande que las demás, que se encuentra en todos los pacientes. Es un hallazgo normal, pero también si se hace muy grande puede obstruir el meato medio o el infundíbulo. Ahora ya pasaremos al complejo osteomeatal posterior, que está formado por los recesos esfenoetmoidales, donde drenan los senos esfenoidales, y por las celdillas etmoidales posteriores que drenan al meato superior. En el complejo osteomeatal posterior, lo primero que tenemos que evaluar es la presencia de celdillas de Onodi, que son celdas etmoidales posteriores que se extienden por el margen superior y lateral del seno esfenoidal. El riesgo de estas celdillas durante la cirugía es que si se confunden con celdillas etmoidales, el canal del nervio óptico pasa muy cerca de estas y hay riesgo de lesionarlo. También hay que mirar las apófisis clinoides del hueso esfenoidal. Hay que mirar si están neumatizadas, como en este caso, ya que también están muy cerca del canal del nervio óptico y del canal carotídeo y hay riesgo de lesionarlas durante la cirugía. Ya que hablamos sobre el nervio óptico, para evitar lesiones puede ser útil mirar la relación de este respecto al seno esfenoidal, que se puede clasificar en 4 tipos. El tipo 1, que es el más frecuente, en el que el nervio óptico pasa adyacente a la pared superior y lateral del seno esfenoidal. El tipo 2, que es muy parecido al tipo 1, pero donde el canal del nervio óptico hace como una impresión o deformidad sobre el seno esfenoidal. El tipo 3, en el que el trayecto del nervio pasa a través del seno esfenoidal. Y por último, el tipo 4, donde el trayecto es lateral a la pared posterior de los senos esfenoidal y etmoidal. Y ya como última variante anatómica a comentar sobre el complejo osteomeatal posterior, tenemos una entidad que es la neumatización arrestada de la base del cráneo. Es más frecuente que se produzca en el seno esfenoidal. Esta se produce porque durante la embriogénesis del seno, lo primero que se produce es una sustitución del hueso por médula ósea grasa y posteriormente ya es cuando se produce la neumatización del seno. En algunas personas se produce un fallo en este proceso de neumatización, quedando médula ósea grasa residual. El problema de esto es que puede dar lugar a confusiones cuando lo vemos en un TAC o en una resonancia, confundiéndose muchas veces con lesiones agresivas. En el TAC lo veremos como una lesión no invasiva de márgenes escleróticos, muchas veces con calcificaciones curvilíneas en su interior. Para comprobar el carácter no invasivo de la lesión, es útil localizar el canal vidiano y la fisura infraorbitaria y ver que estos están respetados. En la resonancia magnética lo veremos como componente graso hiperintenso en T1 y en T2, que si hacemos una secuencia T1 con supresión grasa, veremos que es una lesión hipointensa. Y ya por último pasaremos a la fosa craneal anterior. La primera estructura que evaluaremos en la fosa craneal anterior es el receso olfatorio, que es esta depresión que forma el hueso etmoides y que está en contacto con la fosa craneal anterior. En este receso encontraremos varias estructuras óseas que limitan la cavidad. En la porción superior tenemos la fóvea etmoidal, que forma parte del hueso frontal y separa las celdillas etmoidales de la fosa craneal anterior.
En la porción más inferior tenemos la placa cribiforme, que forma parte del hueso etmoides, separando el techo de la cavidad nasal de la fosa craneal anterior. Por esta estructura es por donde pasan los nervios olfatorios. La porción lateral de la placa cribiforme es la lamela lateral, que es esta estructura ósea más delgada y es la estructura más vulnerable para acceder hacia la fosa craneal anterior. Y por último tenemos la apófisis crista galli, que la encontramos medialmente entre ambas fosas olfatorias. La crista Gali puede estar neumatizada hasta en un 13% de pacientes, lo que aumenta el riesgo de penetración a través de ella hacia la fosa craneal anterior si durante la cirugía se confunde con una celdilla etmoidea. La evaluación del receso olfatorio es importante en la planificación quirúrgica, ya que cuanto más profundidad tiene este receso, más riesgo hay de dañar las estructuras óseas, pudiendo llegar incluso a la cavidad intracraneal y provocar infecciones o fístulas de líquido cefalorraquídeo. Tenemos la clasificación de Keros, que clasifica en tres grupos de riesgo en función de la profundidad de la fosa olfatoria, que es medida como la distancia vertical entre la fobia etmoidal, que hemos mencionado antes, y la placa cribiforme, siendo el grupo 3 el de mayor riesgo quirúrgico. También se utiliza la clasificación de Rudnick y Smith, que mide la altura del techo etmoidal, ya que un techo bajo indica mayor riesgo de lesionar la cavidad intracraneal. En este caso se mide la distancia vertical entre la placa cribiforme y el plano medial de la órbita, siendo de alto riesgo quirúrgico una altura menor de 4 milímetros. Y ya como última cosa importante de la fosa craneal anterior, tenemos la escotadura de la arteria etmoidal anterior. La arteria etmoidal anterior es una rama de la arteria oftálmica que irriga los senos frontal y etmoidal y parte de la cavidad nasal y del septo nasal. Esta arteria pasa a través de una escotadura localizada en la región más superior de la pared medial de la órbita. Es importante describir si esta cotadura está neumatizada, como vemos en estas imágenes, ya que se relaciona con un mayor riesgo de lesionarla durante la cirugía y puede provocar un hematoma retroorbitario. Pasando ya a la patología nasosinusal, la patología más frecuente, como ya hemos mencionado al inicio, es la rhinosinusitis crónica. Se considera crónica cuando tiene más de 3 meses de evolución. En el TAC lo que veremos es una ocupación mucosa de los senos con engrosamiento y esclerosis de las paredes óseas que conforman este seno. Hay diferentes patrones de obstrucción. En primer lugar, tenemos el patrón de obstrucción infundibular, donde encontraremos una ocupación del infundíbulo, del ostium del seno maxilar y del seno maxilar del mismo lado. Otro patrón que tenemos es el osteomeatal, donde veremos obstrucción del meato medio que condiciona sinusitis de los senos maxilares y frontal del mismo lado y de las celdillas etmoidales anteriores. En caso de que lo que se obstruya sea, en lugar del meato medio, sea el receso frontal, del que ya hemos hablado antes, se verá una ocupación única del seno frontal. Las posibles causas de estos dos tipos de patrones pueden ser la propia proliferación de la mucosa nasal, la presencia de pólipos, variantes anatómicas o intervenciones endoscópicas previas. Hablamos de patrón del receso esfenoetmoidal cuando vemos una obstrucción de este asociada a ocupación del seno esfenoidal y de las celdillas etmoidales posteriores. Y ya por último tenemos el patrón de poliposis nasosinusal, que se caracteriza por una proliferación de la mucosa nasal con presencia de pólipos que ocupan y obliteran de forma difusa ambas cavidades, todos los senos paranasales y las celdillas etmoideas, provocando obstrucción, ensanchamiento y remodelación de los complejos osteomeatales. Otra entidad que tenemos es la sinusitis odontogénica, que puede ser de causa bacteriana o fúngica. Esta la sospecharemos ante un paciente con antecedentes de intervención o infección dentaria en el que veamos una sinusitis unilateral del seno maxilar, como vemos en este caso, donde vemos una sinusitis unilateral del seno maxilar izquierdo y vemos que aquí abajo un absceso del primer molar. Cuando la obstrucción del seno causa una expansión y remodelación de las paredes de este, es cuando hablamos de mucocele, que es la lesión expansiva más frecuente de los senos paranasales y es más común que se produzca en el seno frontal.
Otra entidad inflamatoria que tenemos es la granulomatosis con poliangiitis, que se manifiesta también como una rinosinusitis crónica en pacientes que típicamente presentan antecedentes de rinitis, de asma o de poliposis nasal. Los hallazgos por taquirresonancia son muy inespecíficos. Lo que veremos es una ocupación de los senos, típicamente asociada a esclerosis de sus paredes, junto con erosiones y destrucción ósea. Es típico ver un patrón de osteitis esclerosante, que es el que vemos en esta imagen, con áreas periféricas de osteosclerosis y áreas centrales osteolíticas, formando una imagen que es lo que se conoce como el signo de tramline. Suele producir también afectación del tabique nasal, de los cornetes y de las paredes mediales de los senos maxilares. Aquí tenemos unas imágenes que corresponden a un paciente de nuestro hospital con un debut reciente de la enfermedad en forma de mononeuritis, al que se le pidió un estudio de extensión de senos paranasales para completar el estudio. Y lo que se vio fue un engrosamiento de la mucosa de los cornetes superior y medio, con una importante ocupación de ambas fosas nasales, que presenta un aspecto como polipoideo. También observamos la destrucción ósea y los cambios erosivos de las celdillas emboideas, del tabique nasal y de las paredes mediales de los senos maxilares. El diagnóstico diferencial de esta entidad pueden ser las lesiones por abuso de cocaína, que también pueden producir destrucción del septo nasal y de los cornetes, como vemos en las imágenes que también corresponden a dos pacientes de nuestro hospital. Y por último, tenemos las patologías fúngicas que afectan a la cavidad nasosinusal. Las podemos dividir en las invasivas y no invasivas. La sinusitis fúngica invasiva ocurre típicamente en pacientes inmunodeprimidos y en diabéticos mal controlados. En el taco la resonancia, lo que veremos es un engrosamiento de la mucosa sinusal que presenta una ausencia de realce en la resonancia. Puede destruir las paredes del seno y extenderse a la cavidad orbitaria o intracraneal, y lo hace típicamente y suele hacerlo de forma rápida. En cambio, la sinusitis fúngica no invasiva, a diferencia de la anterior, suele afectar más a pacientes inmunocompetentes. El micetoma o bola fúngica se produce por una acumulación de las hifas de aspergilo. En el TAC lo que veremos es una ocupación heterogénea unilateral de un seno, más típico del maxilar o del esfenoidal, con remodelación de las paredes del seno, que tendrá paredes engrosadas y escleróticas. A veces se ven con calcificaciones en su interior. Y ya tenemos también la rinosinusitis fúngica y eosinofílica, donde lo que se produce es una reacción de hipersensibilidad frente a los antígenos fúngicos que provocan la inflamación de las mucosas. Veremos también una mucosa engrosada con expansión de las paredes del seno. El principal diagnóstico diferencial de estas dos patologías es la rinosinusitis crónica, pero en el caso de la rinosinusitis lo que no veremos son erosiones óseas. Por último, pasaremos a hablar brevemente de las neoplasias nasosinusales. Son poco frecuentes respecto al total de cáncer del organismo y corresponden a un 3% de los cánceres de cabeza y cuello. Los tumores benignos los podemos dividir en los epiteliales, que son los derivados de la mucosa respiratoria ciliada de las fosas nasales, em, los vasculares, los óseos o cartilaginosos y los derivados del sistema nervioso simpático. El papiloma invertido, el angiofibroma juvenil y la displasia fibrosa, aunque están clasificados como tumores benignos, se consideran de malignidad intermedia porque son localmente agresivos y tienen tendencia a recidivar, y algunos pueden transformarse en tumores malignos. Empezaremos por el osteoma, que es el tumor sinusal benigno más frecuente. Suele ser un hallazgo incidental y es más frecuente en el seno frontal. Aquí tenemos una imagen de un paciente del hospital con un osteoma izquierdo, a causa del cual presentó en varios episodios abscesos orbitarios. La displasia fibrosa es otra entidad idiopática que consiste en que el hueso medular normal es reemplazado por tejido fibroso con apariencia en vidrio deslustrado en el TAC. Es más frecuente en mujeres, la mayoría menores de 30 años, como el caso que tenemos en esta imagen, que están viendo un paciente del hospital de 30 años,
con una displasia del seno esfenoideo. El papiloma invertido es el segundo tumor nasosinusal benigno más frecuente. Es benigno, pero localmente agresivo, como hemos mencionado. Tiende a recidivar si la resección es incompleta. También puede malignizar y con más frecuencia maligniza en pacientes fumadores. Sospecharemos malignización cuando veamos destrucción ósea o áreas necróticas intralesionales. Se localiza con mayor frecuencia en la pared lateral de las fosas nasales, a nivel del cornete o del meato medio, y produce un efecto masa sobre la cavidad nasal, invadiendo y obstruyendo los senos nasales y la unidad osteomeatal anterior. En la resonancia podemos ver unos pliegues mucosos característicos en T2 y en T1 con contraste que hace como una morfología cerebriforme. Después tenemos el angiofibroma nasofaríngeo juvenil, que es también una lesión benigna, pero localmente agresiva. Es un tumor vascular formado por vasos endoteliales sin capa muscular, por lo que suele sangrar. Suele aparecer en chicos adolescentes, ya que se originan a partir de células sensibles a la testosterona en la fosa pterigopalatina. Por tanto, ante un chico joven con obstrucción nasal unilateral y epistaxis, se tiene que sospechar. En el TAC típicamente se ve como una masa en la fosa pterigopalatina que crece anteriormente ocupando una cavidad nasal y abomba la pared posterior del seno maxilar. En la resonancia se verán como lesiones hiperintensas que presentan vacíos de señal intralesionales debido a la gran cantidad de vasos sanguíneos que tienen. En estos tumores puede ser útil la angiografía para buscar el principal aporte sanguíneo y embolizarlo, que en la mayoría de los casos suele ser la arteria maxilar interna, que es una rama de la arteria carótida externa. En estas imágenes de angiografía, que son de un caso de radiopedia de un angiofibroma, en el que se ve una gran vascularización de la masa que le llega de las ramas de la carótida externa y vemos cómo queda después de la embolización. Y ya para acabar, hablaremos de los tumores malignos. No nos extenderemos mucho, ya que por pruebas de imagen son indistinguibles unos de otros, por lo que es imprescindible una biopsia para conocer la histología. Estos los veremos como masas heterogéneas con realce y necrosis que rompen las estructuras óseas e invaden las estructuras adyacentes. Esto es poco específico porque, como hemos comentado, hay tumores benignos e incluso patologías inflamatorias como la granulomatosis con poliangiitis que también rompen el hueso. El 80 o 90% de los casos serán carcinomas escamosos y el 10% adenocarcinomas. El resto de tipos son otros tipos más raros como los tumores de glándulas salivales, linfomas o melanomas. Es típica del carcinoma escamoso y del adenocarcinoma la asociación con exposición laboral a ciertas sustancias como el níquel y el polvo de madera. Eh, mm, los tumores malignos suelen metastatizar a los ganglios del cuello o tener invasión perineural. Ya para concluir, recordar la importante prevalencia de la rinosinusitis crónica en la población, la importancia del TAC de senos paranasales como técnica de referencia para la valoración preoperatoria, que nos permitirá valorar las variantes anatómicas, algunas de ellas que condicionan mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas. Y ya como conclusiones sobre la patología, em, respecto a los tumores, las neoplasias nasosinusales son poco frecuentes, constituyendo el 3% de los cánceres de cabeza y cuello. La mayoría son benignos, aunque hay que recordar que el papiloma invertido, el angiofibroma nasofaríngeo y la displasia fibrosa son localmente agresivos y tienden a recidivar y pueden incluso malignizar. Y remarcar la utilidad limitada de las pruebas de imagen para el estudio de los tumores malignos, ya que nos permitirá ver la extensión del tumor, pero no nos permite por pruebas de imagen diferenciar unos de otros. Y esto sería todo. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación, por el repaso que nos has hecho anatómico y de la patología más prevalente. Daremos paso a la discusión. Hay algunas preguntas. Para ello tenemos a dos neuroradiólogas. Tenemos a Jensa Rodríguez del Hospital Clínic y a Esther Granell del Hospital de Sant Pau, que seguro ayudarán con las preguntas y nos harán algún comentario al respecto.
A ver, Salva ha hecho alguna pregunta por aquí por el chat. A ver, espera. Ahora, ahí. Entonces, para empezar, pregunta mm, que en el caso de la patología tumoral nasosinusal, nos pregunta Vero si tiene sentido hacer un TAC de senos con contraste o es mucho mejor hacer una resonancia siempre. Y bueno, yo creo que tiene utilidad primero realizar el TAC sin contraste, porque un TAC Perdón, la pregunta era Con entre TAC. contraste, si hay que ponerle contraste al TAC, ¿no? Los senos se hacen normalmente sin contraste, ¿no? Si vale la pena, si la sospecha de tumor, ponerle contraste o hacer directamente la resonancia de senos con contraste, porque siempre se hace siempre la resonancia de senos cuando hay sospecha de tumor. Pues bueno, la resonancia seguramente se acabará haciendo igualmente. Creo que el TAC con contraste, bueno, no sé, las expertas podrán decir mejor, puede ser más útil más en el caso de complicaciones de la cirugía que hablábamos antes, no tanto en el tema de tumores, que creo que sí que se hará mayormente la resonancia. Eh, n- Sí, Noemí, sí, seguramente Esther y Jensa querrán hacer comentarios, ¿no? Respecto en cada pregunta. sí, 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 Yo cuando quieran, ellas creo, vale, pueden hacer los comentarios cuando quieran ellas, sí, sí. yo creo que en mi opinión nos reservamos el TAC con contraste en patología en sospecha de sinusitis aguda complicada o complicaciones, como bien decías, Verónica, complicaciones postquirúrgicas. Y cuando es tumoral, pues sí, pues lo ideal es hacer la resonancia que nos va a permitir delimitar mejor lo que es el componente tumoral de secreciones retenidas, que a veces con TAC eso es difícil. Y bueno, principalmente esto, no sé, Esther, ¿qué opinas? Sí, sí, en general suele ser así, ¿no? El contraste se reserva para casos específicos, eso, descartar complicaciones. Si quieres, incluso en algún caso especial que digas, ostras, además le veo esto, me interesa hacer un angiotac por lo que sea, pero en la mayoría de los casos, si le vas a hacer la resonancia para completar el estudio, pues ya te lo haces todo ahí. Y, y bueno, básicamente lo mismo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Los otros comentarios de Salva yo creo que son más para vosotras, para Esther y Jensa, que para Vero, que yo creo que no tiene experiencia suficiente para contestarlas. Nos pregunta sobre los informes estructurados, que un poco salía el tema antes en el debate previo a la sesión, ¿no? Si sabéis si hay propuestas de algún modelo estructurado de las diferentes sociedades y bueno, si creéis que va a ser fácil incorporarlo. A mí no me consta y fácil de incorporar, no mucho por la cantidad de variantes, porque si te pones a hacer un informe extenso de todas las variantes y esto puede ser bastante largo y a veces puede ser farragoso de que se use de forma extendida, ¿no? Que al final es lo que interesa que todo el mundo, o sea, la gracia de un informe estructurado es que todo el mundo lo use y lo aplique, ¿no? Entonces, quizás un poco complicado si quieres dar muchos detalles anatómicos y excepto que lo simplifiques y lo vayas ramificando en caso de que interese, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos un informe más sencillo, una plantilla sencilla y sobre esta cuando hay patología pues sí que añadimos ciertas cosas concretas. Pero lo difícil del el caso de los senos es la anatomía que es compleja, muy variable y te puede salir un informe de 2 páginas fácilmente si empiezas a dar todos los detalles. Por eso yo creo que, bueno, viendo todas las variantes anatómicas, a mí me quedan muy lejos los senos, pero todas las variantes y posibles complicaciones en las cirugías, ¿no? Es muy importante lo que Claro, hablábamos antes de que sí. el motivo de consulta sea, ¿no? Sea específico, ¿no? Y que hagamos el informe, ¿no? Que se pueda hacer el informe
en función incidir. de pues, el tipo de cirugía que van a realizar o qué patología exactamente está, ¿no? No hacer una cosa así Claro, y amplia acotar de todo para lo que aquellas vemos, cosas que ¿no? realmente tengan interés en ese caso. Yo, bueno, en mi caso pues tampoco conozco guías de las sociedades, pero sí que hay propuestas, por ejemplo en la JNR existe algunas plantillas y también de ese artículo del O'Brien del CLOSE que propone para hacer el informe estructurado, bueno, un informe estructurado, al menos un checklist para casos en que sea paciente quirúrgico. Y desde la Sociedad de Neuroradiología de España, pues se está tratando de incorporar o trabajar en informes estructurados. Y bueno, en este caso del área de cabeza y cuello, pues está en remojo tratar de hacerlos porque no es lo mismo un informe para un prequirúrgico que un informe para una lesión tumoral. O sea, es diferente. O sea, hay que enfocarlo de manera diferente. Mm. Muy bien, muchas gracias. Pregunta Salva también sobre las reconstrucciones 3D, si tienen algún tipo de utilidad en la patología nasosinusal. Yo creo que son importantes porque a veces ayudan en diferentes casos. Yo a veces hago, cuando hay algún pólipo que lo veo súper bonito del inicio al final, les pongo algún 3D que queda muy bonito después, pues si ellos tienen que intervenir. O en patología, yo qué sé, osteomas gigantes. Hay algún caso de reconstrucción 3D que les puede ayudar a la planificación o incluso hacer una impresión 3D para que ellos puedan planificar la cirugía y decir, ostras, mira, esto pues desde el seno lo veo así, desde la órbita lo veo por aquí, desde la fosa craneal anterior lo veo así. Entonces, hay casos concretos que puede ser muy útil tanto hacer reconstrucciones nosotros 3D como hacer impresiones 3D para luego planificar la cirugía. Y otra cosa, aparte de las reconstrucciones, que siempre la adquisición, o sea, se hace usualmente con filtro óseo o partes blandas, pero lo importante es que en el PACS estén los dos filtros, tanto partes blandas como óseo y multiplanar, en los tres planos del espacio, porque no se debe valorar, estamos hablando de TAC, valorar patología sinusal solamente con el filtro óseo. Siempre hay que ver las partes blandas que también te aporta información. Y asegurarse de cubrir bien los dientes, que a veces se queda cortito y mucha patología de origen dentario que también hay que siempre tenerlo ahí presente de mirar lo que no venga de ahí. Y otra cosa también, por ejemplo, si viene orientado el paciente con sospecha de tumor porque tenga una biopsia y es para valorar extensión local, pues yo creo que otra posibilidad es hacer directamente un TAC de cuello con contraste porque hay que valorar la extensión nodal y de ese TAC hacer las reconstrucciones óseas para valorar la parte ósea. Que es que a veces también patología tumoral y se quedan solamente en senos y hasta ahí, o sea, no puedes valorar la parte nodal. Ujú. Bueno, diferentes tipos de protocolo, bueno, volvemos a lo mismo en función de la información clínica, ¿no? Y para qué tengamos que realizar el estudio. Ah, Salva, el resto de preguntas son alrededor también del informe estructurado. No sé bueno, yo creo que ya habéis contestado un poco sobre el tema, ahora, ¿no? Que cuáles serían los retos de futuro, y si hay guías o de esto, ¿no? Ya habéis dicho que están en ello y que es un campo de trabajo para el futuro. Am, no hay más preguntas de la audiencia. Yo, no sé, a mí me ha llamado la atención, sí, desde mi desconocimiento, lo de la neumatización arrestada, esta me ha parecido que era una cosa que yo casi que ni conocía, pero luego al lado de la displasia fibrosa, ¿no puede parecerse un poco esto, Vero? O Esther Sí, es que se y parece. Jensa, ¿no? Se parece porque al final son áreas de vidrio deslustado, pero la neumatización, como no es invasiva, no destruye las estructuras óseas, que en el caso de la displasia sí es la diferencia. Vale. Porque yo en la Y a foto esta de veces la neumatización arrestada he dicho, digo, mira, casi me ha venido a la cabeza la displasia directamente. a un hemangioma, a veces se puede Ah, confundir con un hemangioma óseo, que en la mm, resonancia lo ves muy, muy blanco en T1.
por el contenido de grasa y bueno, entre el TAC y la reso a veces puede ser muy escandaloso y plantearte duda por el TAC, por una displasia fibrosa, a veces incluso cuando tienen pequeño componente quístico, o con un hemangioma óseo por el componente graso, que en la resonancia puede ser muy llamativo y en algún caso te puede plantear dudas y decir, ostras, voy a hacerle el TAC para completar y asegurarme que es esto, que no tiene importancia, pero son esas cosas que radiológicamente llaman la atención por la alteración de la señal que dan. Claro, Yo porque la creo, simetría, esto puede ser asimétrico, ¿no? También lo de la neumatización está restada, entonces no puedes guiarte un poco por las simetrías. Ahí tienes una carta menos para jugar. Uf. una cosa como a tener en cuenta a lo mejor sería traducirlo como neumatización interrumpida, porque el utilizar arrestada es el arrested pneumatation en inglés, y a Ah, lo está mejor mal. no se Vale. entiende bien el concepto cuando dices arrestado, que sea arrestado, ¿no? En cambio, si dices interrumpida, entiendes que es que se ha parado el ciclo de la neumatización. Es lo mismo quizás. Sí, dejar claro que no hay que hacer nada y que no es Sí. patológico ni que hay que preocuparse. Muy bien, pues muchas gracias. No hay más preguntas, Salva. Si quieres hacer los Sí, apuntes finales, todo tuyo. perfecto. Bueno, como siempre, daros las gracias a todas vosotras. Muchas gracias, Noemí, por tu excelente moderación. Gracias, Esther, y gracias, Jensa, por vuestros comentarios de expertas. Y muchas gracias, Verónica, también por la exposición que has hecho, muy detallista y que nos ha ayudado mucho. Yo creo que intento hacer siempre pequeño resumen. Yo me he quedado como que nos habéis dicho tres peligros, tres riesgos. Nos habéis dicho, a ver, cuidado, cuidado, que a lo mejor no adquieres bien el estudio. Cuidado que cuando tratamos esta patología, debido a las variantes anatómicas, puede haber complicaciones, habéis dicho más del 1%. Cuidado que a veces no decimos todos los detalles. Entonces habéis hecho tres recomendaciones. Adquiere bien un poco el estudio, intenta hacer un informe eh, con un checklist en que estén todos los puntos para que el otorrino pueda guiarse y después comunícate después. Comunícate después porque a lo mejor hay algo que en cada paciente hay que personalizar y que vale la pena que dialogues, ¿no? No sé si te parece bien, Verónica, esta pequeña resumen que he hecho, si te parece Sí. correcto. ¿Sí? Y no sé si a Jense y Esther les parece también correcto o añadirían algún tema más. ¿Eh? Está muy bien, no sé, yo quisiera agregar para la audiencia que también hay que tener en cuenta que cuando hacemos un informe de TAC de senos paranasales en el caso de tumor, no comerse la olla, que tengamos que dar un diagnóstico. Principalmente este informe lo vamos a hacer para valorar extensión, qué es lo que va a implicar para la decisión terapéutica o quirúrgica. Muchas veces es que, ¿qué te parece? ¿Qué tumores? Pues sí que hay algunos tumores que tienen como zonas o patrón de captación o restricción a la difusión, pero principalmente lo que es importante en el informe es la extensión para la decisión, ¿vale? Perfecto. Esther, no sé si quieres también añadir algún comentario. No, ¿No? eso incidir en la comunicación con los otorrinos, sobre todo en los casos de los pacientes que se vayan a tratar y intervenir. Y ayudarles Per- también a, a todo lo que es qué exploraciones son las necesarias y cuándo sí y cuándo no. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todas. Ha sido una sesión excelente. Hemos aprendido mucho. Seguro que volvemos a mirarnos la presentación de Verónica. Y nada, que tengáis un gran día. Simplemente recordaros que mañana tenemos al doctor Ángel Bueno que nos va a hablar de ecografía de los dedos. Estáis todas invitadas. Muchas gracias, Jensa. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Noemí. Gracias, Verónica. Y gracias, Dani. Que tengáis un gran día. Un saludo a todas. Nos vemos. Adeu. Buenos días, Adeu. adiós. Adiós.